Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más contenido de República de la Verdad y en este momento nos encontramos ya en nuestra entrevista del día de hoy y nos acompaña para conversar con nosotros el politólogo Nelson Guzmán Diplán. Bienvenido, Nelson. Gracias, gracias. Un placer muy grato estar aquí contigo. Esta es la República de la Verdad. Eso es así, totalmente. Eso quiere decir que todo lo que se va a decir aquí es la verdad. Completamente. Nelson, yo sé que más de uno querrá saber de dónde proviene ese apellido, Diplán. Diplán es un apellido de origen francés. Según tengo entendido, hay una pequeña distorsión en su origen porque era como, tenía el nombre francés y se volvió español aquí, se volvió hispano. No hay tanta gente, pero hay mucho. Allá la familia se ramificó originalmente en Licey al Medio, en Cotuí y en San Pedro de Macorís. Y en San Cristóbal hay alguna familia de eso. Bueno, aprovechemos entonces, ¿no? Seguro que algo de esos antecedentes franceses tienen que haberle dado esta vocación, ¿no? Para el estudio de las ciencias políticas. Nelson, usted formó parte desde el 2020, si no me equivoco, de la comisión que trabajó las modificaciones a la ley electoral 1519, la Junta Central Electoral, ¿verdad? Sí, así es. Casi 2 años trabajando, ¿no? Bueno, la comisión fue designada el 16 de diciembre del año 2020. Así es. Y como en 17 días nosotros teníamos listo el primer proyecto. Pero eso es una dinámica que lleva mucha pulimentación y luego fue trabajado en otra instancia, pero fue sometido al Congreso el día 5 de abril del año 2021. En sentido general, lo que la gente más entiende es que el proyecto está ahora pues baloteándose entre el Senado y la Cámara de Diputados, pero no necesariamente pues la audiencia conoce, ¿no?, todo el proceso que se siguió de estudio de esta pieza, una pieza bastante jovencita del año 2019 y que se esté modificando tan pronto. ¿Qué puede usted señalarnos, ¿no?, como miembro de ese equipo que trabajó directamente en la propuesta de reforma desde la Junta Central Electoral? Yo trabajé y sigo trabajando, porque yo ahora trabajo con el Senado en ese proyecto de reforma de la ley. Pero empecemos por el trabajo de la Junta Central Electoral. Bueno, la Junta Central Electoral hizo un trabajo de base porque la Junta Central Electoral tiene iniciativa legislativa atribuida por la Constitución en materia electoral. Por consiguiente, las propuestas que se hacen sobre ley electoral y sobre mejora deben partir de la Junta Central Electoral. Eso tiene que ver también con la cultura política, porque el derecho electoral es un derecho extremadamente comparado, es decir, quienes tienen posiciones en la Junta Central Electoral tienen que permanecer de manera continua, viajando a los otros países, viendo cómo son los procesos y provocando mejoras a lo interno. Y ahí eso va creando una cultura política que en algunos países como Panamá, por ejemplo, inmediatamente pasan las elecciones, la clase política, los partidos políticos y el órgano rector se reúnen a ver qué funcionó, qué no funcionó y se hacen los cambios de lugar, porque el derecho electoral no es tan permanente, sino que se adapta a cada realidad, va evolucionando de manera positiva como evoluciona el sistema democrático. Yo creo que eso le da tranquilidad a la gente que quizá pues ha tenido alguna preocupación por ver que una ley del 2019 pues esté modificando ya de cara al siguiente proceso electoral. ¿No tiene usted alguna inquietud por el hecho de que alguno de los argumentos de los legisladores es que en ese momento se aprobó muy rápido de cara al proceso del 20 y ahora todo parece apuntar que de nuevo se va a aprobar una reforma un poquito a vapor, ¿no? No creo. Mira, no hay tal vapor, ni en el 2019 ni ahora. En el 2019 tal vez había unas intenciones no tan visibles de lograr unos objetivos que se lograron luego. Y eso provocó de que la sentencia del 2018, perdón, la ley del 2018, que fue la ley de partidos, y la del 2019, que es la ley de régimen electoral, fueran tan atacadas jurisdiccionalmente y tengan unas 15 a 17 sentencias que modifican artículos que francamente entraron en violación con la Constitución. Y aún así usted dice que no fue algo que se aprobó al vapor, Nelson. No, no es al vapor, porque cuando algo está programado, no está vaporizado. O sea, es al vapor cuando se tiene desconocimiento, cuando
hay una prisa para dar una salida a una situación porque no hay otra, pero cuando se tiene un foco claro, en el caso de nosotros, los estudiosos de la ciencia política y como yo, experto en derecho electoral, te puedo decir que esa ley tenía algunas intenciones de que algunas cosas no funcionaran porque tenía un objetivo específico. ¿Pudiéramos dar algún ejemplo, Nelson? Bueno, Yo sé que la gente querrá escuchar, ejemplo, ¿no? Por bueno, favor. el ejemplo número uno es que había un partido político que tenía liderazgos múltiples, esos liderazgos se querían unificar, o sea, convertir en uno solo y había que sacar de circulación a alguien. Y eso se logró. A partir de esa legislación De la estaba reforma de la vigente. ley. Vaya, vaya, vaya. Ahora, ¿cuál es el escenario? Bueno, antes de que lleguemos al momento actual, yo le he dado un poquito de seguimiento y sé que en los últimos meses del año pasado, luego de que el proyecto estuvo en el Senado, el presidente de la Junta mandó una carta con unos 16 señalamientos de cosas que no estaban acorde a lo que se había consensuado en la discusión del Consejo Económico y Social. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de ahí con el proyecto? Mira, en el Consejo Económico y Social se conoció, yo participé en el Consejo Económico y Social también. ¿Por parte de la Junta en ese momento? En ese momento, no, participé por parte de la Comisión de Reforma del Senado. Lo primero es que como los problemas de la democracia se resuelven con apertura, llama que con más democracia, pues tú tienes que entender que aunque tú tengas iniciativa legislativa, quien legisla es el Congreso. Por consiguiente, hay que desarrollar una serie de iniciativas que te permitan conjugar y concatenar lo que tú quieres con lo que se puede y con lo que plantea la Constitución. Quiere decir que yo propongo que se haga un determinado almuerzo, pero no puedo determinar siempre todas las condiciones y las competencias que tiene el chef que lo va a hacer. Por consiguiente, uno tiene que adaptarse, ceder, o sea, uno trata de conseguir más, porque es que las leyes son políticas públicas que distribuyen poder y responsabilidades. Y en el país, y en todos los países del mundo, todo el mundo quiere tener un chin más de lo que le toca. Y ese es parte del problema. Cómo llegar a un punto, al justo punto medio de que, como dijo tal vez el creador del principio general del derecho, que fue Ulpiano, que se le dé a cada cual lo suyo. En este punto, de esos consensos a los que se llegaron en las discusiones del Consejo Económico y Social, ¿cuáles cosas permanecen en el proyecto de reforma, cuáles no? Mira, se lograron en unas 12, 13 reuniones del Consejo Económico y Social 43 consensos y 46 disensos. Entonces, los consensos están todos plasmados en la ley. Ahora, los disensos lo determina el órgano legislativo, qué es lo mejor y qué es lo que la Constitución prevé. Yo creo que en República Dominicana no ha habido un solo instrumento legal que se haya debatido más que las leyes electorales en este momento. Porque si tú calculas 13 o 12 reuniones del Consejo Económico y Social horas? Y en el Congreso, en el Senado solamente, se han celebrado 28 sesiones de trabajo con el órgano técnico y la comisión especial de la reforma. Y ahí tenemos más de 40 reuniones. Es más, te voy a decir algo. A las 3 de la mañana, con 18 minutos, yo salí del Congreso hoy. La madrugada de este martes. De este martes. Vaya, mire, Y de no verdad fui, que le y no estaba agradecemos solo, inmensamente. sino que estaba con un equipo de personas y llegamos, cada cual llegó y hoy, desde las 10 de la mañana, estábamos afinando porque se estaba preparando cosas. No es fácil redactar cosas y conciliar intereses, eso es una labor difícil. Pero hay que recordar siempre que, por ejemplo, el papel de gente como yo no es un papel sino detrás de la bambalina, porque son los legisladores los que aprueban y los que deciden y los que determinan qué se va a hacer. Claro, pero el cuerpo legislativo tiene siempre técnicos y especialistas que les apoyan, ¿no?, en las diferentes materias. Claro, como es el en caso cada suyo. una de las materias ellos tienen un cuerpo técnico y allá en el Senado, por ejemplo, hay una dirección de redacción legislativa, de técnica legislativa. Claro. Eso estaban ahí, o sea, no es que vienen gente, no, eso se está, hay muchas leyendas que dicen, por ejemplo, aprobaron un proyecto de ley
en alguna cámara y que no lo leyeron, eso es falso. Eso nunca puede ocurrir porque cada una de las comisiones cuando se reúne tiene que tener un sistema de grabación abierta, donde todo lo que se dijo ahí está registrado. ¿No será que la gente se refiere a que no lo leyeron en el hemiciclo necesariamente, ¿no? Leer el proyecto completo. Bueno, el asunto es que yo le pido a usted que para ejercer este trabajo tenga algún tipo de formación, pero yo no puedo darle seguimiento en su casa a ver si usted lee o no lee, pero cuando se va a discutir algo y entonces a una gente, en el caso del Congreso, hay una comisión que tiene que, y eso queda grabado, y después, claro, cuando se va a discutir en el Congreso, tiene que leerse, lo que quiere decir que nadie está ajeno de lo que pasa, nadie está ajeno, porque eso hay que leerlo íntegramente, incluso este Congreso tiene el privilegio, pero en el caso del Senado, de que tiene gente que son lectores increíblemente rápidos, como lee rapidísimo Farideh Raful, como lee muy rápido el senador Castillo, el de Barahona, como lee de Azo Alía Díaz. José del Castillo Sabiñón, ¿no? Bueno, Díaz, la doctora también. Como gente muy inteligente y que tienen buena capacidad expresiva. Y cuando se va a discutir algo, olvídense que ahí pueden haber 350 artículos, eso se va a leer. Y se lee en 2 horas o 3. Esa gente tiene una capacidad y un entrenamiento increíble. Esto es importante que la gente lo escuche, ¿no? Porque la gente a veces juzga de manera muy ligera la labor del legislador. Nada se aprueba que no esté leído. Se estudia y se estudia en la comisión. Tampoco las cosas se aprueban de manera controversial. Usted ve la controversia que puede haber controversia en la propia sala por la manera de ver la cosa, pero los partidos tienen un nivel de participación internamente. Todos los senadores son amigos y se tratan bien, respetuosamente. Ahí no se discute de manera personal y las cosas se aprueban de manera consensual. Hay temas fundamentales con el que yo podría no estar de acuerdo hasta como asesor, pero no es lo que yo quiera, claro, sino claro, que hay un sentido común de las cosas y cuando estoy convencido de ese sentido, ¿qué me toca a mí que no soy deliberativo? Callarme. Yo digo que una cosa no la veo bien, pero la mayoría la ve de otra manera. Y usted no se va a enfrascar en una discusión, en una deliberación. En democracia, si la mayoría determina, y así mismo pasa con los senadores. Aunque no esté de acuerdo. Aunque no estén de acuerdo. Sería más difícil en la Cámara de Diputados, porque son 190 claro, y hay mucha gente que no tiene eso como un oficio, sino como una manera de escudo. No, y la formación, hay que decirlo también. Usted ha resaltado de manera magistral la formación y la capacidad de algunos de nuestros senadores. En la Cámara Baja, quizá por la tanta diversidad, no se encuentre, digamos, esa selección. Pero yo te puedo decir algo. De los 32 senadores que hay, ningún senador le falta inteligencia. Son todos inteligentísimos. Tú puedes decir que hay algunos que no tengan tanta formación sistemática, académica. Pero el que tiene menos formación académica ahí es un sabio en términos de la vida cotidiana, en términos prácticos y en términos de inteligencia, de entender las cosas. Le entienden y te salen con respuestas descomplicadas que tú te quedas sorprendido porque saben el que tú quieres, el que tú consideres que sea menos académico que esté en el Senado, es una persona súper inteligente. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de mencionar aquí ningún nombre. Nelson, antes de venir a la situación actual del Senado, que hoy tiene sesión y que deben estar conociendo este proyecto de reforma a la ley electoral, yo quisiera, para que la gente entienda la importancia de la reforma a esta ley, sobre todo encontrándonos en el año 2023, a meses, ¿no?, de nuestras próximas elecciones, ¿cuáles son esos consensos, a su juicio, de las cosas más relevantes a las que se llegaron en el Consejo Económico y Social y que se mantienen en el proyecto? Mira, para que la gente entienda en términos prácticos, ¿no? Ok. Algunos ejemplos, quizá. Mira, ahí, o sea, muchas veces hay que entender que los partidos políticos, los dirigentes políticos y las personas tienen posiciones y necesitan hacer valer sus posiciones. Y en ocasiones coinciden en privado y hacen opinión pública por cualquier diferencia sin estar en desacuerdo con el fondo del tema. Claro. Es decir, que muchas veces la gente común ve a una gente que está haciendo un planteamiento, haciendo uso del derecho a comunicar cosas o haciendo valer una opinión que tiene dentro de sí sobre un tema, pero no quiere decir que en el fondo tenga un nivel de disidencia
extremadamente alto. Esos turnos previos que son tan controversiales en el Congreso, Porque ¿no? el Congreso ese es un escenario. Y Claro. entonces usted tiene que llamar la atención y expresarse. Incluso mucha gente llega al Congreso exactamente para tener la oportunidad de tener ese nivel de notoriedad. Por ejemplo, hay sectores, si usted económicamente se fortalece, posiblemente usted quisiera ser un poquito más visible. Claro. Entonces, la movilidad se le puede permitir a través de la política. Entonces, si usted quiere tener un hijo en un colegio de una jerarquía determinada, posiblemente no se lo acepten, le pongan unos requisitos que ahí no puede estar, en unos colegios que hay aquí en República Dominicana. Acceder a educación de primera línea es un poco restrictivo. Es más fácil estudiar en una universidad cualquiera que estudiar en un colegio cualquiera. Entonces, yo que he sido asesor de muchos diputados de campaña política, a veces le he preguntado, ¿por qué tú quieres ser diputado? ¿Qué te mueve? Y dice, no, la ventaja, yo quiero que mis hijos no sean igual que yo, quiero que tengan una formación. Vaya, vaya. Inmediatamente tú tienes una posición electiva en un colegio, no te rechazan Claro. una inscripción porque tú tienes una curul para tú hacer valer Claro. que están violando tus derechos. En cambio, a mí me lo violan y tal vez yo no tengo el espacio de comunicar, me quedo callado y tengo que tener mi hijo en un colegio que no es el que yo quería. Eso no parece tan simple, ¿no? Nelson, permítanos hacer una pausa comercial para al regreso, pues sí ya tener el tiempo quizá de ver algunos aspectos y que la gente pues entienda la importancia de esta reforma a la ley electoral. No se despeguen.